¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver cómo se realiza o qué es el dominio de una función. Cuando nosotros tenemos una representación geométrica en un plano con el eje de las X y el eje de las Y, vamos a imaginar que tenemos iluminación horizontal donde se puede reflejar la sombra en el eje de las X de las funciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos f de x igual a x más 2, se va a formar una línea con una pendiente. Vamos a prender la luz y podemos observar la sombra que se refleja en el eje de las x. Como cualquier valor puede existir para esta función, es decir, un valor negativo, un valor cero, un valor positivo, la función puede extenderse de forma infinita desde menos infinito hasta infinito. Si es eso, podríamos decir que el dominio de la función es igual a x pertenece a los números reales. U otra manera de expresar es el dominio de la función es x pertenece a el intervalo desde menos infinito hasta el infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos f de x igual a x cuadrada y prendemos la luz, podemos observar que tenemos el dominio en donde entre más se extienda los números de x cuadrada, la sombra se puede ir extendiendo desde menos infinito hasta infinito, pero cualquier valor puede entrar en esa función y podría dar como resultado un número existente. Entonces, para esta función, el dominio de la función es x pertenece a todos los números reales. O dicho de otra manera, sería x va en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la función en vez de x cuadrada fuese x cuadrada menos 2? La parábola desciende hacia la parte negativa del eje de las y. Podemos ver que si nosotros prendemos la iluminación, podríamos analizar que la sombra aún así se refleja en el eje de las X y entre más se extienda o el número que nosotros le asignemos a la X pudiese dar un número desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función sería el dominio de la función X pertenece a los números reales o dicho de otra manera, X pertenece al intervalo desde menos infinito hasta infinito. Vamos a ver con la función de f igual a raíz cuadrada de x. Nosotros podemos proyectar que tenemos una sombra que se refleja desde 0 hasta el infinito del lado positivo. Es decir, no se extiende y no refleja ninguna sombra en el eje de las x hacia el lado negativo. ¿Por qué? La razón es porque no existe un número que tenga una raíz cuadrada negativa. Por lo tanto, sería desde 0 hasta el infinito. Por lo tanto, es el dominio de la función x pertenece a los números reales tal que x sea mayor o igual que 0. Dicho de otra forma, el dominio de la función x pertenece al intervalo desde 0 hasta el infinito. En este caso, en 0 abarcamos con un intervalo cerrado que es un corchete. En el caso de una función racional, podemos acercarnos lo más posible a el punto en donde posiblemente abarca la sombra y podemos observar que hay una parte en donde no hay sombra. Ese valor es exactamente en el menos 4. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como x valor de menos 4, sería como denominador menos 4 más 4. Y esa división o esa fracción se haría indeterminante. Es por eso que el dominio de la función sería el dominio de la función x pertenece a los números reales tal que x sea diferente de menos 4, es decir, puede ser menos 4.0001 o menos 3.9999, pero no menos 4. ¿Por qué? Porque ahí, en ese punto exacto, la función no existe. Sería el dominio de la función es igual a x pertenece a los valores desde menos infinito hasta menos 4, unión con el intervalo desde 4 hasta infinito.
Vamos a hacer un recordatorio de intervalos. Cuando tenemos un intervalo abierto, se escribe con paréntesis. Cuando tenemos un intervalo cerrado, se escribe con corchetes. En la ecuación significa la operación de menor que o mayor que. En el intervalo cerrado, la ecuación significa menor o igual o mayor o igual, y en la gráfica se representa el intervalo abierto con un círculo hueco sin relleno, y en el intervalo cerrado sería un punto, que significa que ese valor sí lo incluye. Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias. Si tienen dudas, ya saben, manden WhatsApp al 442-721-0303 y suscríbanse a mi canal. Gracias. Chao.